como hemos dicho en diferentes ocasiones, también una sociedad con salud es productividad, definitivamente, y de ahí estamos todos enlazados esta tarde y por eso ahora vamos a profundizar en este tema y para eso invito a pasar por favor al escenario a la doctora Delia Rivas, que es presidenta de la Cámara de Médicos y Cirujanos, también a la doctora María del Carmen García, que ella preside la Asociación Costarricense de Facultades y Escuelas de Medicina, también al presidente de la Cámara Costarricense de la Salud, el doctor Rodolfo Garbanzo, también al vicepresidente de la Asociación de Aseguradoras Privadas, el señor Giancarlo Camaño, y también al gerente general de Grupo DOCA, el señor Eduardo Giliberto. Y esta moderación estará a cargo del doctor Roberto Herrera, que además de ser pediatra y cirujano, tenemos el honor de ser el coordinador de la Comisión de Salud de UCAE. Por favor, tomen asiento. Un aplauso para todos ellos, por favor. Voy a aprovechar para saludarlos, no a todos los he saludado. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la paciencia. Creo que sin duda alguna, si hubiéramos puesto un monitor de presión arterial masivo, conforme Rafa fue avanzando en su conferencia magistral, hubiéramos visto cambios importantes en el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial de todos nosotros. Eso es lo primero que se le viene a uno. Pero además, para los que estamos aquí arriba, cuando vemos hacia allá, nos damos cuenta que cuando hablamos de esa pirámide invertida en la que nos estamos llenando de viejitos y hay muy pocos jóvenes, como decía mamá al final, qué raro, ya no hay viejitos en la sala, ¿verdad? Y en realidad esa es la realidad del país. Salud es el más transversal de todos los ejes. Vean ustedes que empezamos hablando de finanzas, pasamos a hablar de educación y al final de cuentas todo esto tiene un impacto enorme en los temas de salud del país. Pero cuando hablamos de salud del país, inevitablemente tenemos que hablar de bienestar. Tenemos que hablar de desarrollo humano, tenemos que hablar de eso que los atenienses llaman el mejor clima y el mejor lugar del mundo para vivir. Tenemos que hablar de legado, tenemos que hablar de nuestra propia vejez y cómo queremos llevarla y quién va a pagar las facturas por el antihipertensivo y el colesterol que nos está afectando. Estos temas además repercuten. Un país enfermo termina en pobreza, un país enfermo termina con menos acceso a la educación y tal cual. Yo quiero darles las gracias a los compañeros panelistas de la mesa y quisiera empezar por las señoras, de manera que voy a pedirle a la doctora Rivas, en este contexto en el que hemos venido hablando, sabiendo que un 20% de la población nacional, 1 millón de costarricenses, está haciendo fila, muchos de ellos 2, 3, 4 o 5 filas, la misma persona, que un 20% de la población nacional resuelve los problemas de salud a través de mecanismos de copago o patrocinios dados por las mismas empresas con seguros privados y otros modelos de atención. Desde el punto de vista del médico especialista,
algunos de los cuales están bajo la sombrilla de hospitales y de organizaciones formales y otros ejerciendo su práctica privada. ¿Cuál es el rol de ese médico especialista en la solución de los problemas de lista de espera que tiene el país? Muchas gracias por la invitación y gracias, Roberto, porque esto es un tema que yo creo que tú y yo no vamos a decir desde hace cuántos años, pero de por sí ya lo estamos viendo. Cuando nosotros nos graduábamos de la universidad, salíamos muchos a la Caja Costarricense de Seguro Social y otros íbamos directamente a lo que es la práctica privada. Entonces hemos visto a través de los años cómo se va perfilando la importancia de la especialización a nivel privada precisamente para poder resolver los problemas que no se puede resolver en la institución pública. Y esto tiene que ver con todo esto que el doctor Garbanzo acaba de exponer. Es una población que se está envejeciendo, es una población que no está viendo reposición de la población. Entonces, y tenemos que acordarnos cuánto es eso, porque hoy por hoy la fecundidad está a 1.1 hijos por mujer y el 2.1 se repone la población. Entonces, esto afecta incluso también todo lo que es el ingreso también hacia la seguridad social, los ingresos económicos. Entonces, esto hace de que por el motivo que sea, y especialmente en los últimos años, se ha visto la importancia del médico dentro de lo que es la salud de las instituciones públicas. Bueno, no pudieron retenernos, estamos muchos más de nosotros afuera, atendiendo todo lo que son las emergencias que pueden haber, como dijiste tú ahora, muchos colectivos de seguro, nosotros muchos estamos en los planes, así que la cantidad de personas que somos dentro de lo que es la medicina privada, que quiero decir, todo médico que tiene un consultorio privado es un empresario y eso no nos podemos olvidar de eso, que es parte de lo que la Cámara de Médicos y Cirujanos ha querido ser, somos parte de todos. Entonces, una de las cosas que me preocupa a mí de esta situación de las listas de espera es de que el mismo especialista a nivel privado está saturado. Si usted pide hoy o mañana con uno de mis colegas cardiología o algo por el estilo, de repente tiene citas hasta junio o julio, porque ya cada vez más las personas están buscando la privada, lo que no está consiguiendo a nivel público. Y también es el problema de que no somos tantísimos, hay una brecha como hay en muchos lugares de la falta que hay dentro de la población, porque efectivamente la población también ha crecido enormemente, ya somos 5 millones, necesitamos especialistas con respecto a esto. Entonces, el especialista se dedica incluso a la hora de que recibimos pacientes a tratar de hacer prevención para que las listas de espera no crezcan desde el punto de vista de tratamiento en vez de reacción. Pero también, evidentemente, cuando hay alguna emergencia que no la puede ver la seguridad social, igualmente también los atendemos. Entonces, nosotros creo que una de las cosas más importantes que puede ver el especialista es esa prevención. Diabetes es una de las tantas cosas, hipertensión arterial, no se está viendo por los especialistas en la Caja Costarricense de Seguro Social, se está viendo a nivel de medicina general, en muchas cosas, se está sustituyendo eso a nivel público y por lo tanto se necesita que se vayan personas. Yo conozco hipertensos que tienen desde hace 6 años que no ven a un cardiólogo o nunca lo ha visto en la vida. Entonces, esa falta que está viendo es importante. Y obviamente este acceso, todo depende de lo económico. Entonces, depende a dónde vives, como dijo el doctor Garbanzo ahora, el acceso. Así que lo que venimos a aportar los que estábamos y los que ahora están viniendo es mejorar eso. Ahora, muy importante,
no lo podemos hacer sin saber qué está pasando del otro lado. Ojalá que la interoperabilidad también caiga dentro del EDUS, porque me llegan mujeres a mí que se hicieron hace 6 meses una mamografía y no en la caja y no tengo el resultado. Entonces, el especialista está para ayudar, pero también necesitamos las herramientas para hacerlo. Muchísimas gracias. Por un error de mi parte, no le recordé que tenemos como máximo 5 minutos por respuesta, pero usted lo hizo súper bien, así es que muchas gracias. Desde el punto de vista de las universidades, no cabe duda de que al cambiar el perfil epidemiológico hemos tenido que ir cambiando también, y muy probablemente los cirujanos pediatras que vemos muchos cochecitos en los moles no llevan bebés, por cierto. De manera que hay grupos de especialistas que van a tener que modificarse. ¿Cómo enfrentan las universidades privadas que en la década de los 70 se concentraron en medicina y que han ido evolucionando ya no solamente en medicina, sino hacia otras carreras y otras tecnologías de salud? Bueno, muy buenas tardes a todos. Definitivamente Costa Rica enfrenta un desafío muy claro, y es asegurar que nuestro sistema de salud tenga suficientes médicos generales y especialistas distribuidos de una manera eficiente y con la calidad que la población requiere. Actualmente Costa Rica cuenta con 2.6 médicos por cada 1.000 habitantes. Estamos muy cerca del promedio de los países de OCDE, que tienen 3.7 médicos por cada 1.000 habitantes. Es decir, nuestro sistema de salud logra una esperanza de vida y una cobertura bastante buena con mucho menos recurso humano. Además, la OCDE también señala que Costa Rica invierte muy por debajo de los países afiliados. Nosotros estamos a un 7% del PIB, mientras que los demás países invierten un 9%. Todo esto tiene implicaciones en infraestructura hospitalaria, en el equipamiento y, por supuesto, en la formación clínica de nuestros especialistas. Este contexto nos obliga a reflexionar sobre el rol que cumplimos las facultades y escuelas de medicina de este país, donde debemos contribuir para cerrar las brechas de las necesidades de estos médicos generales y especialistas. Primero, las universidades privadas hemos ampliado de manera responsable la oferta formativa. Esto no significa que solo hay más cupos, sino que se hacen programas estructurados y modernos que van afines con las necesidades de nuestra población, alineados a estándares internacionales con procesos de acreditación tanto nacionales como internacionales muy rigurosos. Este esfuerzo se traduce en el creciente número de médicos generales que ingresan al mercado laboral con las competencias clínicas que se requieren. Segundo, se han realizado inversiones significativas en centros de simulación, en infraestructura educativa. Nuestros centros de simulación son estructuras muy avanzadas que en un contexto donde la capacidad hospitalaria para la formación de los médicos en comparación con otros miembros de la OCDE, que promedian camas hospitalarias mucho más numerosas que nosotros, los centros de simulación de alta fidelidad son un instrumento estratégico para la formación de las competencias y habilidades de nuestros estudiantes para no depender exclusivamente de los campos clínicos tradicionales. Tercero, hemos estado orientando nuestra formación al perfil que necesitábamos. Como decía el doctor Garbanzo, la medicina familiar, la atención primaria y la salud pública, bien decía la doctora que los médicos generales son quienes atienden en su mayoría las enfermedades crónicas. Esas son las áreas en las que las universidades nos hemos enfocado para así tener una atención primaria mucho más fuerte, conteniendo costos y mejora de eficiencia. Y cuarto, hemos promovido la articulación con el sector público mediante convenios que amplían los campus clínicos fuera del área metropolitana. La distribución territorial del talento humano es todo un reto y debemos trabajar para que así camine. Es innegable que el país enfrenta un déficit de especialistas en áreas clínicas y esto no es un problema únicamente académico.
Es un desafío estructural que requiere coordinación entre el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Colegio de Médicos y las universidades y el sector productivo. No se trata solo de aumentar las plazas de los médicos por aumentarlas, se trata de expandir las capacidades de formación tanto en el área metropolitana como en la rural. De dar las condiciones laborales y los incentivos para que los médicos permanezcan en la institución. Las facultades privadas estamos dispuestas a colaborar con los modelos de innovación y modelos de formación innovadores a través de alianzas público-privadas, pero se requiere también de un ente regulador menos rígido que permita la movilidad y la modernización de los programas académicos de una manera más ágil y eficiente. Tenemos definitivamente una oportunidad en este desafío y debemos trabajar todos en conjunto para salir adelante. Muchísimas gracias, doctora García. Doña Carlo, el crecimiento de los seguros privados en salud en Costa Rica pasa por un gran crecimiento en las pólizas colectivas, más que en las pólizas individuales. Eso denota indudablemente una gran responsabilidad patronal o una gran responsabilidad empresarial, pues la mayor parte de estas pólizas colectivas son sufragadas por empresas que lo que quieren indudablemente es asegurar la salud de sus colaboradores, pero no solamente de sus colaboradores, sino de sus familias. ¿Cuál cree usted que ha sido el principal aporte de los seguros privados para complementar el sistema público, proteger a las familias y facilitar el acceso oportuno a los servicios médicos en el país? Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, doctor, y gracias a la UCAE por la invitación a este foro, que es bien relevante en las circunstancias y coyuntura actual. Nos ilustraba ahí el doctor Garbanzo en una de sus filminas el cambio que ha tenido la economía costarricense en los últimos años y el crecimiento de empresas ubicadas en zonas francas, empresas transnacionales, que van de la mano también del crecimiento que se muestra en los seguros privados de salud. El mercado de seguros se abre, la ley se promulga en el 2008, 2009 inician los registros, pero es en el 2010 cuando empiezan a operar las primeras compañías de seguros. Desde ese periodo, si uno ve la estadística del 2010 hasta el 2025, les voy a dar algunas cifras. En ese periodo las compañías de seguros han pagado casi cerca de 1.700 millones de dólares acumulado. ¿Por qué esa cifra es importante? Bueno, eso es un monto que si no hubiera existido el seguro, y lo voy a utilizar para contestar la pregunta del doctor Herrera, hubieran pasado varias cosas. Se hubiera tenido que derivar a la seguridad social una buena parte de eso, ¿verdad? O hubiera tenido que financiarlo las personas que obviamente serían un grupo muy pequeño de la población que tuvieran opción de poder financiar de su bolsillo esos montos, ¿verdad? Entonces, eso es también a la vez, es monto, es dinero, son recursos que se direccionan hacia el sector privado de salud y eso genera una demanda también creciente en los últimos 15 años que estimula la inversión en el sector privado de salud. Hoy vemos más hospitales, no solo grandes, sino que también clínicas medianas, pequeñas, laboratorios, farmacias y demás que van creciendo de la mano del desarrollo del sector de seguros. Ahora, ¿por qué esto es importante? Y va de la mano con ese concepto de complementan, porque la palabra es un poco tricky de mencionarla, pero el seguro privado complementa la seguridad social, contrario a lo que algunos tienen como tesis, que son más bien competencia, es todo lo contrario. Es un complemento y forma parte de la matriz de salud de una sociedad o de un país. Ayuda o contribuye a descongestionar las listas de espera. Imaginémonos si no existieran los seguros privados, ¿cómo estarían las listas de espera hoy en día? ¿Verdad? Contribuyen a desocupar infraestructura hospitalaria pública,
¿verdad?, al direccionarlo hacia el sector privado, pero también le ofrecen al asegurado un servicio oportuno, ¿verdad?, evitar tener que esperar por la atención en cualquiera de sus procedimientos. Entonces, definitivamente el desarrollo del sector de los seguros privados ha venido a ser un contribuidor muy importante en el sistema de salud costarricense. Hoy hay hay un poco más de 300,000 asegurados en pólizas de salud. También se debería incluir la parte de accidentes, que finalmente la atención de un accidente termina en un servicio hospitalario, en un servicio médico, ¿verdad? Pero la cifra que estimamos es de más de 300,000 asegurados. Así que yo resumiría que la contribución de los seguros en la matriz de salud está orientada a darle oportunidad de atención a las personas aseguradas, a contribuir a descongestionar el sistema de salud y, algo importante, también a financiar, ¿verdad? Pero a financiar la seguridad social en lo siguiente: la gran mayoría, como decía el doctor Herrera, proviene de pólizas colectivas de las empresas. Bueno, esos son pólizas que se pagan en la parte privada, pero que no dejan de contribuir a la seguridad social. Entonces, la Caja Costarricense del Seguro Social sigue recibiendo esos ingresos, pero el gasto o el costo de atención se está derivando a la atención privada, y eso es bien importante, y es un modelo, digamos que ganador, que debemos ver cómo estimularlo de mejor manera. Muchas gracias. Don Eduardo, las distribuidoras, pero sobre todo las farmacias en nuestro país juegan un papel determinante, no solamente porque están en los vecindarios, en las comunidades, en muchas comunidades en donde no hay clínicas o el EVAIS no funciona en un horario extendido, pero adicionalmente el farmacéutico se ha convertido en un profesional de una altísima relevancia justamente para atender esas comunidades. Desde su perspectiva como CEO del grupo DOCA, ¿cómo contribuye el sector privado a mejorar el acceso oportuno a los tratamientos para los pacientes nacionales, y qué impacto tiene esto en nuestro sistema de salud? Sí, gracias Roberto por la pregunta, y muchas gracias a UCAEP por la invitación a este importante foro. Sin duda, para hablar de acceso en salud en un país donde el 60% de las cirugías, el 70 o 75% de las consultas médicas y más del 70% de los medicamentos, la gente lo obtiene a través de la Caja Costarricense del Seguro Social, es difícil hablar de mejorar acceso solo a través del sector privado. Sin duda, lo primero es entender que el sistema de salud es uno solo y está integrado por actores públicos y por actores privados. Pero dicho esto, el acceso tiene que ver fundamentalmente con dos variables. Uno es disponibilidad y el otro es precio. Y creo que en este país tenemos oportunidades en ambas. En disponibilidad, con temas como por ejemplo el registro de medicamentos o equipamiento biomédico, que es bastante engorroso, largo y oneroso, y eso incide en la oportunidad de tener la innovación en este país. Y sin duda el tema de precio es un tema que ha sido ampliamente discutido. En Costa Rica, quienes tenemos que pagar por un medicamento en el sector privado, pagamos más que en la mayoría de los países de Latinoamérica y probablemente más que en muchos países de Europa. La gran pregunta es ¿por qué? Y estamos en el mundo de la salud, donde para poder tratar una enfermedad es importante hacer un buen diagnóstico y entender las causas raíz de los problemas. Yo creo que uno de los elementos importantes ha estado precisamente en eso. Este es un tema del cual se habla mucho, pero se conoce poco. Se habla muchas veces desde la ignorancia o desde el sesgo político. Y esto se ha demostrado en innumerables iniciativas que se han tomado en este país desde el Poder Ejecutivo, que han tenido cero efecto en el precio de los medicamentos. Y esto tiene que ver precisamente porque el diagnóstico no ha sido el correcto. Desde el Grupo DOCA hemos intentado, yo diría por varios años, generar discusiones público-privadas, mesas de trabajo, donde
podamos poner los temas arriba de la mesa en un esquema de open book, libro abierto, donde entendamos de una vez por todas cuáles son las causas raíces de las oportunidades de mejora del sistema en este país. Sin embargo, la gran pregunta es ¿por qué eso no ha sucedido? Probablemente porque no ha habido voluntad política. El tema de salud es un tema políticamente muy sexy. A veces es mejor aprovecharlo políticamente que efectivamente resolverlo. Pero a su pregunta, ¿qué podemos hacer desde el sector privado? La respuesta es muy simple. Seguir compitiendo en un mercado que es altamente competitivo y con bajas barreras de entrada, lo cual lo ha demostrado distintos entrantes extranjeros que han tenido o tienen importante participación en este país, y jugando de esa manera competitiva dentro de las reglas del juego para generar eficiencia, y eficiencias que vayan precisamente en beneficio de quien debe ir, que es el consumidor final o paciente, porque estamos en el mundo de la salud. Y lo siguiente es seguir insistiendo en generar esas conversaciones que aborden este tema de verdad y que efectivamente se puedan tomar las medidas correctas para lo que es el propósito del Grupo DOCA, que es llevar salud y bienestar para todos. Sin duda, la ley que se acaba de promulgar es una tremenda oportunidad para que esto suceda. Las leyes son buenas o malas cuando son bien implementadas, cuando son bien reglamentadas. Tenemos una tremenda oportunidad desde el sector privado de influir en que esta ley efectivamente tenga los reglamentos y la eficiencia para producir lo que de verdad busca, que es fomentar y promover la competitividad en el mercado de medicamentos en Costa Rica. Muchísimas gracias. Bueno, ni siquiera hemos llegado al límite del cronómetro, o sea que les agradezco mucho. Doctor Garbanzo, lo dejé para el final adrede, no crea que pasó desapercibido, pero el sector privado de servicios ha sido un sector que ha crecido enormemente en los últimos años en nuestro país, pero más que crecer en cemento, que lo ha hecho, ha crecido en soluciones, ha crecido en innovación. Mientras todavía estamos tratando de promulgar leyes, el sector privado está investigando en este país desde ya hace bastante tiempo. ¿Cuál cree usted que es ese principal aporte que como proveedores de servicios integrales ha tenido el sector privado para en bien del desarrollo y de la salud del país? Muchas gracias, doctor Herrera. Un saludo a las compañeras y compañeros del panel y otra vez buenas tardes a todos. Vamos a ver, sin duda el sector privado ha sido determinante en la salud de la población, y vamos a empezar por los determinantes, que el primer determinante más importante de salud es acceso. Y ahí siempre uno que dice sector privado de salud y solo se piensa en el hospital grande, y no. El sector privado es todos los consultorios médicos de medicina general y medicina privada que hay por todo el país, son todas las farmacias, como dijo Eduardo, son todos los laboratorios, son las universidades, es un sistema. Y yo creo que definitivamente el acceso ha sido determinante para poder abordar los problemas que no se pueden abordar en otro lado, o buscar soluciones con otro nivel de tecnología antes de que estuviera la reglamentación nacional para hacerlo. Sin duda alguna, la tercerización en los EBAIS es un ejemplo importantísimo de 500,000 de personas que reciben el primer nivel de atención por medio de las cooperativas. No sé si ustedes sabían, pero digamos en COVID los laboratorios hicieron 2/3, casi 2 millones de los 3 millones de las pruebas COVID que se hicieron en el país. Entonces, si no hubiéramos tenido los laboratorios privados, no se hubiera dado el acceso temprano a esa tecnología y a ese potencial diagnóstico para poder viajar, para poder reactivar la economía como se hizo.
en su momento. Fue determinante para el desarrollo del país. Sin duda, bueno, ya Eduardo lo mencionó, pero las farmacias tienen un rol fundamental y determinante para acceso a medicamentos en muchas áreas del país donde solo eso hay. Es un mercado de 500 millones de dólares que se mueve al año, que no es poca cosa. Esos son donde las personas buscan soluciones para la salud de manera inmediata y porque no la pueden establecer y a veces requieren inmediatez. Y yo creo que la inmediatez en el acceso es primordial y es algo en el que el sector privado nos ha brindado. Como usted lo dijo, doctor Herrera, yo creo que innovación es importante. Hay una flexibilidad, hay un entendimiento diferente de cómo hacer las cosas y eso el sector privado siempre lo impregna y yo creo que tenemos que llevarlo más. Definitivamente, y en esto la UCAEP tiene un rol determinante en la gobernanza de la salud de este país porque tiene 3 sillas de las 9 en la Caja Costarricense del Seguro Social y yo creo que ahí a nosotros nos toca impregnar de esa innovación del sector privado, de ese empuje a una institución que necesita cambios en la gobernanza y en la velocidad para tomar decisiones, en la rendición de cuentas. Yo creo que todas las buenas prácticas que nosotros tenemos empresariales, tenemos el deber de llevarlas ahí y modificar el sistema para tener el sistema que queremos de cara al futuro. Muchas gracias. Esta próxima pregunta va a ser igual para todos ustedes como miembros de la Comisión de Salud que me honran tanto en coordinar. Y vamos a empezar de nuevo por la doctora Rivas. ¿Qué cambios regulatorios, qué tipo de articulación político-privada considera usted indispensable para que los médicos especialistas puedan ser más eficientes en sus aportes al Sistema Nacional de Salud? Tenemos claro que queremos un solo sistema, que somos parte de ese sistema. ¿Cómo desde la óptica de cada uno de ustedes, los especialistas, la academia, los centros médicos, las aseguradoras, la farmacia y las distribuidoras, qué tenemos que hacer para mejorar lo que hoy tenemos? ¿Cómo, como organización que nos cobija, cómo UCAEP podría desde esas 3 sillas que usted menciona, más por ahí anda Marielos y anda don Jorge, que están también en el mundo de las pensiones, qué podemos hacer, cómo incidimos para que los cambios que el país necesita se puedan ejecutar? Doctora. Bueno, yo sé que hablamos siempre de solidaridad. Por dicha y gracias a Dios, adoramos a nuestra institución pública y es algo que hay que cuidar y mejorar. Y entiendo el concepto de que estamos solidarios, pero sinceramente vamos a hablar con la verdad, no tanto. ¿Sabían ustedes que la Caja Costarricense de Seguro Social hoy por hoy cobra 3,000 colones por un Papa Nicolau? O sea que ya la situación no es una beneficencia ni es algo gratuito. Si no estás asegurado, te lo cobran. Entonces, me parece de que habría que volver un poco la vista atrás, a ver qué podríamos hacer para cambiar alguna de estas cosas, porque sabemos lo que significa una enfermedad totalmente prevenible como es la muerte por cáncer de cervix en las mujeres. Y mi campo es ginecología y obstetricia. Así que para mí eso es importante. Igual, la primera causa de muerte en mujeres desde los 40 años para adelante es cáncer de mama en cáncer. Muchas veces 50 para allá es cardiovascular, pero sigue estando el cáncer de mama ahí. Entonces, la diferencia entre el tratamiento de una mujer que llega a la caja a pedir en la mamografía y que se le dé su diagnóstico, etcétera, es el tiempo de diagnóstico.
La gran ventaja que tenemos a nivel privado es que es inmediato. Entonces, la Cámara Costarricense de Médicos y Cirujanos quisiera ver que ese dinero que estamos invirtiendo todos, dentro de lo que es la atención, muchos no lo usamos, otros sí. Otros no nos queda de otro, porque cuando la cosa se pone color de hormiga, vamos para la caja. Y gracias a Dios que están mis colegas sacando cosas adelante, como lo que pasó con un bebecito que iba a nacer y se empezó a sangrar el otro día la mamá, y gracias a Dios que pude mandarlo a la caja y que tenemos esas unidades de neonatología, porque cada niño que nace en este país, como hemos visto, es un tesoro. Siempre ha sido, pero ahora más que nunca. Entonces, a nosotros nos gustaría ver que ese dinero que estamos pagando para nuestra salud, en efecto, se lleve a cabo desde un punto de vista preventivo. Ejemplo, medicina mixta. Medicina mixta ya existe dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y existe para que si usted puede ir a su médico, usted paga la consulta y la caja entonces le da la medicina y el laboratorio. Fantástico. ¿Qué tal si no hacemos un cambio? Y que se nos ponga la parte que tiene que ir hacia la parte de pagar la parte de la salud, se nos pague la consulta, como hacen en Francia. Que si se quiebra la caja, bueno, yo creo que tendríamos que tener una larga conversación al respecto de eso. Porque lo cierto es de que lo que no se está usando, entonces, ¿para dónde se está yendo? Entonces, una de las cosas que a mí me gustaría transmitirles es que la Cámara está interesada en que se explore esa posibilidad por parte de UCAEP, de que por qué no podemos modificar el reglamento. No hay que ir a la Asamblea, es simplemente empezar a hacer los análisis de cambiar el asunto de lo que es medicina mixta. Y la medicina mixta no solo para médicos generales, ¿verdad? Especialistas también, que se pueda venir hacia la parte especializada. Quizás no todos los médicos se quieran meter a medicina mixta, ¿verdad? Entonces, para nosotros sabemos de que esto podría ayudar a que la gente no tenga que estar en los EVAIS a las 3 de la mañana, porque sí, está bien, nos atienden, pero hoy por hoy cuando van a las 3 de la mañana y llegan a las 7 y no hay cupo, entonces, ¿qué pasó? Tenías una gripe, 4 horas en el sereno y ya lo que tienes es una neumonía. Entonces, nos parece que esto es importante. La otra cosa, los perfiles médicos que ustedes saben y han oído, eso fue llevado a cabo por la Cámara con el colegio, porque es importante que se sepa todo lo que está haciendo un médico para que un paciente pueda elegir, pero también para que se sepa que no es lo mismo lo que hace un médico familiar a lo que hace un neurocirujano y que tenga una remuneración parecida a esta. Entonces nos parece de que estos son dos puntos muy importantes que ustedes lo han visto, lo de los perfiles en las noticias, y que ojalá que eso llegue ya a resolverse pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Doctora García. Gracias. Bueno, desde la perspectiva de las universidades, tenemos 5 áreas que proponemos. Uno es la planeación prospectiva vinculante. El país necesita un modelo único de planeación de talento humano, basado en los datos demográficos, en la carga de enfermedades y las metas regionales. No podemos seguir tomando decisiones fragmentadas sobre cupos y especialidades. Necesitamos una brújula compartida entre el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, en el caso de los médicos, el Colegio de Médicos y Cirujanos y las universidades. El segundo punto es la expansión regional en la formación de especialistas. Desconcentrar la especialización en los pocos centros urbanos que tenemos, llevarlos al área rural, pero fortaleciendo esos hospitales regionales para que realmente sean sedes docentes acreditadas y que puedan tener la formación de especialistas que se requiere. Tercero, los incentivos o la retención del talento humano son uno de los desafíos que tenemos, y no solamente la retención en el sector público, también en el sector privado, como decía el doctor Garbanzo, las nuevas generaciones
no quieren trabajar 36 horas seguidas, no quieren trabajar los fines de semana o por lo menos quieren tener más tiempo libre para dedicarle a otras cosas. Entonces sí hay que pensar en formas innovadoras de devolverle a estos médicos lo que nos piden para poder servir al país. Cuarto, la modernización del perfil formativo. Necesitamos un médico para el 2035 que tenga competencias en atención primaria resolutivas, gestión clínica, trabajo interdisciplinario y salud digital definitivamente. Quinto, las alianzas público-privadas maduras y estratégicas que permitan, como han dicho otros panelistas, pues fortalecer el sistema de salud como un todo, sin ver quién es público, quién es privado, sino por el bien y el beneficio de nuestros pacientes. Cerrar la brecha de especialistas requiere y exige del CENDEIS, del Ministerio de Salud, una planificación nacional uniforme. No podemos seguir tomando decisiones por un presupuesto o por la cantidad de plazas. Realmente necesitamos validar lo que necesita nuestro sistema sanitario y poder formar el requerimiento que se pide. Como hemos dicho en múltiples ocasiones, no es seleccionar público o privado, es fortalecer nuestro sistema de salud como un todo para que podamos salir de este bache en el que estamos por la falta de formación de médicos en general. Muchísimas gracias. Doctor Garbanzo. Sí, muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, de acuerdo con lo que les dije en la charla, yo creo que es primordial cuestionarnos si necesitamos otro fundamento legal para poder contratar servicios de salud, para poder dar la complementariedad óptima que los hospitales o servicios de salud públicos lo requieren y poder de verdad hacer esa ayuda idónea para el sector público. Creo que desde un punto de vista de sostenibilidad del sistema, tenemos que tener conversaciones difíciles como costarricenses y empezar a decir qué vamos a cubrir en el seguro de salud. Y si lo vamos a cubrir todo, que yo no tengo ningún problema, es cómo lo vamos a pagar. Eso lo tenemos que conversar, porque los servicios públicos no son gratis. Hay un porcentaje que sin duda alguna yo creo que debería ser un impuesto. No podemos seguir pateando el balde diciendo cuánto le debe el Estado a la caja. Yo creo que eso debemos ponerle un fin y empezar a decir a partir de ahora se le va a cobrar así al Estado. Y después vemos a ver cómo le cobramos lo pasado. Pero tiene que haber un alto en el camino y decir esto es retrospectivo y así va a ser prospectivamente. Esa es una conversación que como país también tenemos que tener. Yo creo que tenemos que tener una conversación como país de hasta dónde llega la autonomía. No podemos dejar que las autonomías tomen decisiones que no tienen que tomar y no tomen las decisiones que sí tienen que tomar. Y yo creo que eso lo hemos dejado para interpretaciones y eso nos dificulta como país. Y les voy a poner un ejemplo. En la Asamblea Legislativa se hacen leyes, esas leyes después se reglamentan y después en la caja se hacen nuevos reglamentos para las leyes que ya están reglamentadas. Eso nos quita tiempo, nos quita competitividad y a la hora de implementarlos se vuelve un arroz con mango que no tiene ningún sentido para el país. Entonces, sin duda alguna, la autonomía a veces bien aplicada es muy bien, pero con ciertas interpretaciones tiene ciertos matices que definitivamente no nos ayudan. Creo que deberíamos tener un marco importante de calidad para los servicios del país y eso es algo en que ahora en la pregunta anterior lo olvidé, pero que el sector privado ha adelantado mucho, que es la calidad de los servicios de salud y sin duda alguna tenemos que empezar a compararnos y a hacer benchmarks internos entre hospitales
No puede ser que los ticos no sepan dónde es mejor tratarse un infarto, si en el Hospital México, en el Calderón. Tenemos que saber dónde hay mejores resultados, cuáles son las tasas de infecciones de esos hospitales. ¿Por qué no son esos cuestionamientos que nos hacemos hoy? Debería estar nosotros conscientes de cómo es la calidad de los servicios en esos lugares para poder compararlos y ponerlos a competir. ¿Por qué también como presupuesto le vamos a dar el mismo presupuesto a un hospital que no lo está haciendo tan bien y a otro que sí lo está haciendo bien? Más bien a ese deberíamos incentivarlos y darle más. Y así se van creando centros de excelencia en neurocirugía, en cardiología, en ginecobstetricia y demás. Pero sin duda son cosas que yo creo que se tienen que tratar como país y como organización en la Caja Costarricense de Seguro Social. Muchísimas gracias, don Carlos. Gracias. Obviamente voy a contestar desde la perspectiva de los seguros. Y a ver, este es un tema que da para mucho, pero se puede hablar de educación, de construcción de cultura de seguros, de prevención, pero lo voy a plantear desde un punto, que es la accesibilidad al seguro. Ahí, viendo lo que hemos conversado en esta tarde-noche sobre la bondad del seguro privado como complemento de la seguridad social en la atención de la salud de la población, pues lo que hay que buscar es cómo aumentar esa accesibilidad al seguro, cómo más personas tienen acceso a los seguros privados. Y eso pasa por un tema, y es precio, ¿no? Entre más alto el precio de un bien o servicio, menos gente está en disposición o en capacidad de adquirirlo, y viceversa. Les doy un dato, porque uno puede pensar, bueno, ¿cómo se construye el precio de un seguro? Es algo complejo, pero un dato, en los últimos años, de cada 100 colones de prima de seguro, 70 colones se han destinado en la industria a la atención de las reclamaciones contra las pólizas de salud. No piensen que los 30 colones restantes son ganancias las aseguradoras, todo es muy lejos de eso. De hecho, hay periodos o hay años donde ese ramo de salud en la industria queda con pérdidas. Es el ramo más desafiante para las aseguradoras. Hay costos galopantes, pero sobre todo también hay una frecuencia mucho mayor. Les tengo una mala noticia que todos ustedes conocen. Todos los que estamos aquí nos vamos a enfermar en el futuro, aunque así sea un catarro. Pero no todos los que están aquí van a chocar su automóvil o van a tener alguna situación en sus viviendas. Entonces, esa frecuencia de utilización le mete, digamos que, una característica especial. Ahora bien, dentro de esos 30 colones restantes hay una serie de costos que son específicos, impuestos específicos en los seguros. Entonces, buscando esa accesibilidad, lo voy a plantear como un partido de fútbol. Lo primero es jugar defensa. ¿Qué quiero decir con eso? Hoy en la corriente legislativa, actualmente, hay más de 10 proyectos de ley que afectan los seguros. De esos hay varios que tienen como resultado el aumento del precio de los seguros por la constitución de un impuesto específico para seguros. Ejemplo, hay un proyecto de ley que busca crear un impuesto del 2% en las primas de seguros para fondear o financiar la seguridad del Ministerio de Seguridad del OIJ. Importantísima la seguridad en el país, pero los asegurados que están haciendo un esfuerzo para pagar la póliza de salud, las empresas para descongestionar la caja, no tienen nada que ver, o no es justo que les corresponda cargar el costo de la seguridad del país. Es un servicio del Estado. Tiene que financiarse con el presupuesto nacional, no con los seguros. Hay otro proyecto de ley que busca crear un impuesto del 0.6% a varios ramos de seguros, entre eso el de salud, para financiar la red sismológica, el OPSICOR y todo eso. Servicios muy importantes para la población, pero que corresponden al Estado financiarlo, no a los asegurados de las pólizas. Y así hay otros proyectos. Por eso menciono que lo primero es jugar defensa y evitar que se empeore o se haga menos accesible el seguro privado a la población, aumentando su costo vía de impuestos. Lo segundo, si uno quisiera en esa estrategia de fútbol, entonces jugar un poco más, digamos, salir de la defensa, es pensar y en analizar y cuestionar esos impuestos que hoy ya tienen los seguros, que son específicos.
las pólizas de salud tienen el 4% del impuesto de bomberos, el de bomberos, que en otras latitudes está sobre las pólizas de incendio, no sobre todos los seguros. Aquí está sobre el 4%, es el 4% también de las pólizas de salud. Tienen un 0.5% del INEC. Se destinan recursos de los asegurados para financiar el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que tampoco tienen que ver con los asegurados. Y también hay otro costo ahí en la estructura que en las pólizas de salud y de vida, que es el diferencial del IVA, que algunos de ustedes también lo sufren en sus sectores. Cuando vino la ley de fortalecimiento fiscal o de las finanzas públicas y se crea el IVA, los seguros de salud estaban exentos porque precisamente el legislador de antes entendía que es bondadoso, que es beneficioso para la sociedad estimular las pólizas de seguros de salud y de vida. Entonces estaban exentos del impuesto de ventas, del antiguo impuesto de ventas. Cuando se viene la creación del IVA, se establece un 2% del impuesto, pero con el problema que nos revienta después, que la estructura de varios de los costos están grabados al 13%. Ese diferencial de 11 puntos porcentuales termina en la estructura de costos que termina en el precio del seguro. Entonces, eso también va en dirección opuesta al espíritu de tener un servicio con una menor tasa de IVA para hacerlo más accesible a la población. Entonces, en esa segunda, digamos, estrategia es pensar en revisar y replantear algunos de estos costos que pudieran permitir a las aseguradoras en la construcción de la tarifa, que además se somete a la superintendencia y se revelan todos sus componentes, poder impactar el precio de manera favorable para que haya una mayor accesibilidad. Y un tercer, y con eso voy terminando, digamos, ya más ofensivo, una estrategia, digamos, más ofensiva, es pensar como en otros países donde inclusive hay algunos beneficios fiscales calculados, porque precisamente, como hemos conversado, el seguro ayuda a descongestionar los servicios de salud pública, y el Estado o algunos estados han podido calcular en qué porcentaje o de qué monto significa eso, y generan un estímulo más bien fiscal para que aquellas empresas o personas que tienen un seguro tengan algún beneficio fiscal, porque es mejor o es mayor el costo de atender a la persona en la seguridad social versus el incentivo fiscal que el Estado aporta. Ese de nuevo es pensando en un tercero. Entonces, en resumen, lo primero, jugar defensa y llamar la atención de que no empeoremos la accesibilidad del seguro con proyectos de ley que pueden tener un propósito noble, pero que su planteamiento definitivamente no es ni justo ni conveniente para la sociedad. Segundo, revisar y replantear las cargas impositivas que se tienen de manera específica en los seguros de salud. Y tercero, mirar a otros países, a países desarrollados, algunos que están en OCDE también, que han encontrado mecanismos que estimulan más bien los seguros y aumentan su accesibilidad. Muchas gracias, señor Carlos. Doctor Giliberto. Gracias, doctor Herrera. No puedo decir colega porque soy veterinario, pero bueno. ¿Qué ajuste o qué cosa creemos nosotros que podemos hacer? Y aquí voy a ser reiterativo en decir que somos un sistema de salud y tenemos que trabajar de manera conjunta y colaborativa. Dicho esto, creo que hay 6 grandes temas o 6 grandes puntos donde nosotros creemos que hay que trabajar. El primero es tener el bienestar de la persona como norte. Y en este ámbito el tema de precio de medicamentos fundamental y la eficaz implementación de la ley 10.838, de la cual ya hablé, es muy importante. Pero no solo eso, también trabajar en educación y prevención de las enfermedades no transmisibles y entender que tenemos una población que está envejeciendo. Cada vez tenemos más personas de edad más madura, yo ya estoy en ese grupo, y el trabajar modelos que aborden el bienestar de la tercera edad es fundamental. Y lo último en este ámbito es entender que la inversión en prevención es siempre más rentable que la inversión en tratar patologías. Por lo tanto, disponer recursos
en invertir en prevención creemos que es fundamental. El segundo tema es la optimización del modelo público, donde aquí voy a reiterar muchos temas que Rodolfo señaló. El trabajar la gobernanza entre el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social es fundamental. Entender la diferencia entre el rol directivo y el rol ejecutivo es muy importante. Segundo, desarrollar sistemas que permitan generar eficiencia y optimización del sistema público, en procesos, en estructura, en productividad. Y lo último, y muy importante en este ámbito, es generar estímulos que fomenten la formalización del empleo. Hoy día tenemos más de un 35-40% de informalidad en este país y eso genera un déficit de ingreso para la Caja Costarricense del Seguro Social. El invertir en la formalización de empleo es fundamental para la viabilidad financiera del sistema público. Tercero, alianza público-privada. Entender que trabajando juntos podemos resolver muchos de los problemas. Listas de espera es un tema, pero no solo listas de espera, también situaciones excepcionales de salud. En COVID, en pandemia, se demostró cómo trabajando en conjunto, públicos y privados, podíamos atacar un tema que era una pandemia mundial de manera ejemplar. Este país tuvo un comportamiento ejemplar. Fomentar la especialización de médicos en el sector privado. Este país tiene déficit de especialistas, no solo en el sistema público, tiene déficit de especialistas también en el sector privado, sobre todo en zonas alejadas del GAM. Fomentar la investigación médica en este país, no solo para lograr tener oportunidad de innovación en un tiempo más cercano, sino que también como una fuente de ingreso de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y tercero, públicos y privados, generar campañas de investigación, de promoción en educación y prevención de enfermedades. Desarrollar modelos de acceso, el cuarto, desarrollar modelos de acceso innovadores, como por ejemplo en tema de medicamentos, el compra por efectividad, o en el tema de equipamiento biomédico, el comprar prestaciones y no un activo, un equipo. El quinto es seguir las buenas prácticas en otras partes del mundo. OCDE es una muy buena fuente de ejemplo, ALAMI es otra y hay muchas otras. No inventemos lo que ya se inventó en muchos países en el mundo. Y el sexto no es lo que tenemos que hacer, es lo que nosotros creemos que no hay que hacer en este país. Y eso tiene que ver con la intervención del Ejecutivo en el mercado o en los mercados privados. Venimos saliendo de un decreto del Ministerio de Economía, Industria y Comercio donde se fijaron los márgenes máximos en farmacia y en droguerías en el sector privado. ¿Y qué pasó? No bajó el precio de los medicamentos. ¿Y por qué no bajó? Porque fue una medida tomada sobre un diagnóstico absolutamente equivocado. Los márgenes que puso el decreto como máximo eran muy superiores a los márgenes que este mercado privado trabaja regularmente. Lo peor es que no solo no produjo el efecto deseado, sino que además puso en riesgo a lo que da hoy día acceso en salud en zonas remotas, que son las pymes, son las farmacias independientes. Un 36% del mercado de farmacia en este país está constituido por pymes, por empresarios independientes, normalmente regentes, que ponen su capital propio para este sueño emprendedor y donde dan acceso de atención primaria en esas zonas remotas a mucha gente que no lo tiene de otra manera. Y no solo eso, sino que el decreto también desincentivó la venta de genéricos, que son los medicamentos más baratos dentro de un mismo principio activo y que obviamente al ser los más baratos también permiten un mayor acceso a las personas a medicamentos oportunos y eficientes. Sin duda hay que trabajar en que esos genéricos sean, ojalá, bioequivalentes y pueda darse una intercambiabilidad sana y segura. Pero sin duda lo que no creemos que hay que hacer es el Estado interviniendo en el sector privado. Muchísimas gracias. La salud es una responsabilidad de todos nosotros, es una responsabilidad como conciudadanos, como patronos, como empresarios grandes, medianos o pequeños, es una responsabilidad país. La sostenibilidad de la institución, la sostenibilidad de la caja, no es un asunto de la caja, es un asunto de todos nosotros, de manera que le agradezco muchísimo a los compañeros panelistas, le agradecemos muchísimo a la Comisión de Salud, a los compañeros que son miembros de la Junta Directiva de la Caja
y a todos ustedes por habernos acompañado. Muchísimas gracias.